Todo empezó, como se suele decir, para buscarse unas perrillas. Yo trabajaba, aprendí el oficio de camarero, recepcionista posteriormente y demás en el Hotel Suaira. Cuando combinábamos los estudios con el trabajo, pues para poder precisamente seguir formándonos. Ese fue el primer contacto. Luego pues ya de la mano de cerca hoteles, pues fui trabajando en el hotel La Enrea, en Montefrío. Luego del Hotel La Enrea pasamos a los apartamentos turísticos La Presa, en Las Lagunillas, que se combinaba al mismo tiempo con la subdirección del Hotel Caserío de Iznájar, hasta que, bueno, pues el Hotel Caserío de Iznájar sale a licitación. Todo esto de una manera lógicamente muy resumida. Sale a licitación, bueno, presentamos un proyecto y resultamos adjudicatarios de la concesión. Bueno, atendiendo a la petición de unos compañeros, me acuerdo de la encerrona en el Hotel Caserío de Iznájar precisamente, con Juan Carlos y José Luis, que vienen a hablar conmigo y, en fin, vemos la necesidad de que había que hacer una presidencia nueva. Antonio, nosotros desde luego siempre hemos entendido el tema de las presidencias como una carrera de relevo. Y era el momento de relevar a Antonio Rabasco, de echarle en ese aspecto una mano, descargarlo de esa responsabilidad y asumirla. En un primer momento dije que no lo tenía claro, que no lo veía, porque estábamos despegando también con el hotel y demás. Pero bueno, tras varias charlas y aceptar también mis condiciones, pues que no eran otras, que yo tenía que decidir mi equipo directivo, con el que yo estuviera cómodo trabajando y con el que yo pudiera sentirme tanto arropado y respaldado, como totalmente confiado de que la gente que tenía a mi alrededor eran realmente colaboradores y no personas que, bueno, estaban ahí por otro tipo de intereses. Se aceptan esas condiciones y asumo la presidencia. Bueno, la verdad que, como ya digo, mis inicios profesionales fueron en el Hotel Suaira. Cabe decir que Juan Carlos Ábalos, el director del Hotel Caserío de Iznájar, fue presidente fundador del CID de la Subbética. Esa etapa de la fundación yo no la conocí, pero sí que luego pues pasó por allí también, por la presidencia, Salvador Ábalos, su hermano, cuando Cerca Hoteles aterrizó en la comarca, y fue ahí cuando pues yo empecé a tomar un poquito más de conciencia del CID. Yo veía pues las reuniones de la junta directiva en el Huerta de las Palomas. Recuerdo una, ahora que me estás preguntando sobre el primer recuerdo, en el que estaba casi lo mismo que estábamos siempre. O sea, en el que estaba Lucía, estaba José Luis Montparler, Salvador, Isabel, y aquello la verdad que era como una cosa muy importante, donde estaban desarrollando proyectos súper chulos, etcétera, etcétera, pues para intentar desarrollar el turismo de la comarca, ¿no? Luego ya, pues cuando resulto adjudicatario del Hotel Caserío de Iznájar, es cuando sí que ya paso a formar parte activa del CID, ¿no? Ya soy empresario, por decirlo de alguna manera, y ya sí que podría tener voz y voto en la asociación. Y ahí es cuando ya, pues, me hago miembro y prácticamente de una manera seguida pues paso a formar parte de la junta directiva. Y asumir la presidencia, pues la verdad que fue, bueno, atendiendo a la petición de unos compañeros. Me acuerdo de la encerrona en el Hotel Caserío de Iznájar precisamente, con Juan Carlos y José Luis, que vienen a hablar conmigo. Y, en fin, vemos la necesidad de que había que hacer una presidencia nueva. Antonio, nosotros desde luego siempre hemos entendido el tema de las presidencias como una carrera de relevo.
y era el momento de relevar a Antonio Rabasco, de echarle en ese aspecto una mano, descargarlo de esa responsabilidad y asumirla. En un primer momento dije que no lo tenía claro, que no lo veía, porque estábamos despegando también con el hotel y demás. Pero bueno, tras varias charlas y aceptar también mis condiciones, pues que no eran otras, que yo tenía que decidir mi equipo directivo, con el que yo estuviera cómodo trabajando y con el que yo pudiera sentirme tanto arropado y respaldado como totalmente confiado de que la gente que tenía a mi alrededor eran realmente colaboradores y no personas que bueno, estaban ahí por otro tipo de intereses. Se aceptan esas condiciones y asumo la presidencia. Yo creo que no cabría destacar uno concretamente porque al final todo es una evolución. Entonces, pues cuando aterrizamos en la asociación, bueno, pues se trataba de afianzarla económicamente y durante todo este tiempo, habían pasado como unos 18 años por ahí, pues verdad que el CID pues, había tenido siempre un papel muy activo dentro del desarrollo del turismo en la comarca, y nosotros entendíamos que ya era el momento de dar ese pasito al frente y empezar con la comercialización, a vender, que es lo que una de las demandas que teníamos siempre en el sector, ¿no? La primera etapa del CID pues fue afianzarlo económicamente para que pudiéramos tener un técnico trabajando de una manera estable con nosotros y de esa manera darle continuidad a todos los proyectos, que era uno de los pequeños hándicaps o de los grandes hándicaps que siempre había tenido el CID, ¿no? Que era no poder darle continuidad a los proyectos por falta de personal. Tenemos que recordar que todos los directivos, incluidos los presidentes, trabajan de una manera altruista, entonces no se puede tampoco pedir muchas veces más a las personas que están bueno, pues dedicando su tiempo a eso, ya que es que no tienen ningún tipo de remuneración, ¿no? Dicho lo cual, se consigue estabilizar económicamente al CID. Podemos contratar a nuestra técnico, que es la que actualmente tenemos en el CID, y se empieza con el desarrollo de la página web, pero una página web comercial. De la página web, un sistema de ventas cruzadas que ya venía de la legislatura de Antonio, insisto, en la carrera de relevos porque siempre ha sido así, o sea, un presidente ha dejado unos proyectos y el siguiente que ha entrado ha ido dándole continuidad y a lo largo de su legislatura, por decirlo de alguna manera, ha ido imprimiendo su sello, ¿no? Teníamos que dotar, ya digo, página web, redes sociales. Conseguimos afianzar también la sede, una sede física en La Colmena, y sobre todo fue arrancar la maquinaria comercial que luego nos iba a permitir ir dándole soporte al resto de las iniciativas, ¿no? Eso fue en el primer año aproximadamente, porque se entra con el año ya más o menos cumplido, entonces bueno, se van arrastrando los presupuestos del anterior. Y en el 19 es cuando se empiezan con los desarrollos ya un poquito más fuertes de los proyectos. En este año cuando tenemos la traducción de la página web, si mal no recuerdo, a 4 idiomas, con lo que ya seguimos encaminándonos a la comercialización, en este caso internacional, que es a donde queríamos ir. Se afianzan proyectos, sobre todo que pretendemos que den mucha visibilidad. Más que se afianzan unos, como por ejemplo todo el tema de las redes sociales, web y demás, conseguimos darle continuidad y se crean otros. Se crean productos que por un lado son productos marketing, como el famoso 1.000.000 de euros, que bueno, lo que pretendíamos era hacernos muy visibles frente a una competencia que casi siempre iba a los workshops con el espíritu de ser los más baratos. Nosotros entendimos que por qué teníamos que ser los más baratos si el producto que teníamos era un producto de una calidad magnífica. Entonces vemos que los métodos tradicionales de captar la atención, pues en fin, no nos llevaban a ningún lado. Creamos este producto marketing,
pero con una peculiaridad, y es que nos propusimos que crear un producto marketing que pudiera ser vendido. Este producto, el que, en fin, insisto, resulta al final con un precio de un millón de euros, que curiosamente nos ponían a todos por locos. Y hay una anécdota muy simpática, y es que hacemos la presentación en Fitur, y cuando, en fin, bajo del escenario de la presentación estaba Lope y Lucía, me acuerdo, haciéndome aspavientos, llamándome la atención para que fuera a hablar con ellos, y había un tour operador de productos turísticos de lujo, Jorge, se llamaba también. Total, tengo que reconocer que a mí se me secó hasta la boca, porque yo iba preparado para presentar el paquete, pero bueno, no pensábamos que fuera a tener esa repercusión tan inmediata. Y le explicamos al señor en qué consistía y demás, y le pareció algo súper interesante y algo que quería venderlo. De hecho, no bromeó. Nosotros nos lo tomamos a broma, pero no bromeó, porque nos preguntaba dice, bueno, es que clientes de 1 millón de euros a lo mejor solamente tengo 5 o 6. ¿Esto se puede hacer por un poquito menos? Y nosotros obviamente le dijimos que sí, pero que había que quitar servicio. Eso fue en fin, algo muy chulo, porque otra de las características que yo siempre he querido imprimirle al SIT, asesorado por gente, lógicamente, muy interesante de cara a los negocios, etcétera, etcétera, y es que había que medirlo todo. Había que medirlo todo, y nosotros no hacíamos ninguna acción comercial que no fuera medida a través de un clipping de prensa o con datos de redes sociales, de impactos, tanto económicos como en publicidad, etcétera, etcétera. Y recuerdo que aquella campaña fue lógicamente en colaboración con la Mancomunidad de la Subbética y el GDR, y nosotros. Se presentó en Madrid, rotulamos un autobús, en fin, fue una presentación por todo lo alto, y eso conseguimos un retorno, con una inversión aproximadamente de unos 15.000 euros, conseguimos un retorno de más de 40.000 en impactos publicitarios. Eso nos dio visibilidad en revistas especializadas y en revistas generalistas, incluso recuerdo entrevistas en el Hola, en medios de comunicación salimos en casi todas las noticias, etcétera, etcétera. Y eso provocó que pudiéramos vender, o intentar vender, lógicamente, de una manera más sencilla, a lo que se conoce como productos vacas, que son ya los que sí que de verdad se comercializan en nuestra empresa. Pasamos de ser ciertamente más o menos desconocidos a ser en los workshops los del 1 millón de euros. Y eso pues nos dio finalmente una, no voy a decir credibilidad, pero sí que una notoriedad frente al resto de destinos, que nos permitía pues desarrollar esas reuniones con una mayor facilidad, ¿no? Paralelamente, seguíamos entendiendo que la profesionalización del sector era necesaria. Colaborábamos con Trama el año anterior, y ese año hicimos el Meet Subbética. Que fue un congreso que a mí particularmente me dejó sabores agridulces, porque sí que es verdad que lo montamos con todo el cariño del mundo, pero además con una capacidad técnica tremenda. Conseguimos todos los objetivos que buscábamos, pero quizás no tuvo tanta repercusión mediática como esperábamos. Después de analizarlo todo, hubo un hecho absolutamente trascendental en esos 2-3 días, y es que lamentablemente el Meet Subbética se desarrollaba en Innájar, y lamentablemente un monogiro o autogiro, no recuerdo bien exactamente el nombre técnico del aparato, se estrelló y el piloto se ahogó, con el problema de que pues había que buscarlo, había que encontrarlo, y eso pues formó un despliegue de la Guardia Civil en el embalse enorme, y casi todos los medios de comunicación que teníamos confirmados que iban a cubrir el Meet Subbética se volcaron en cubrir el accidente, por lo que opacó muchísimo la visibilidad que pretendíamos y que teníamos más o menos confirmada, ¿no?
Aún así, el balance fue positivo, o sea, se invirtieron en torno a unos 14.000 y algo euros y se recuperaron en torno a unos 18 aproximadamente, con lo que, bueno, pues, el sabor agridulce, que a pesar de ir todo en positivo, pero no conseguimos realmente los resultados que teníamos. Y bueno, pues continuábamos intentando seguir haciendo punta de lanza a la comarca de la Subbética, dentro del turismo, del segmento de turismo rural, ¿no? ¿Eso qué conllevaba? Pues una colaboración muy estrecha público-privada. Yo siempre he sido, soy y seré firme defensor de la colaboración público-privada, que es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto de esta índole, ¿no? Hablo en este caso como comarca turística. Participamos muy activamente en la elaboración del plan de sostenibilidad, formamos parte de la creación de la marca que actualmente tenemos en la Subbética, en la mancomunidad de la Subbética. Participamos también muy activamente en todos los productos, desarrollos y acciones que se van llevando a cabo desde tanto el GDR, que también formábamos parte de la directiva, como de la mancomunidad de la Subbética, e incluso de ayuntamientos que nos pedían nuestra colaboración. Para terminar un año, pues francamente, muy activo, muy activo y muy bonito por otro lado. Termina el 19, planificamos el 20 con una ilusión tremenda, donde ya se iba a despegar definitivamente, y llega el COVID. Llega el COVID con el parón que eso supone, pero aún así, estando encerrado en casa y a través de las videoconferencias que todo el mundo aprendimos a manejar, el Skype, el Zoom y todo lo que nos permitía poder estar cerca uno de otro, aunque fuera en la distancia, nos damos cuenta de que esta desgracia era para todos igual y teníamos que trabajar para que cuando pudiéramos volver a salir de las casas y volver a retomar la normalidad, salir los primeros en la carrera para recuperar el posicionamiento turístico. De ahí salen acciones muy bonitas y muy chulas, como la de, por ejemplo, Ahora te cuidamos nosotros, en las que las empresas se volcaron, cedimos más de 600 premios. El objetivo era 100 premios a regalar a sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en fin, a las personas o a los colectivos, mejor dicho, que estaban cuidando de nosotros en ese momento. ¿Cuál fue la sorpresa? De que 100 no, las empresas donaron 600 productos turísticos y participaron en aquella acción más de 10.000 personas. Se inscribieron, mandaron toda la documentación que se pedía y se fueron generando los sorteos que posteriormente pues pudieron disfrutar, ya digo, 600 personas, 600 familias, 600 parejas. Continuábamos con la necesidad de seguir creando cosas, no para vender en ese momento, puesto que no se podía, estaba todo restringido, sino para vender a futuro. De ahí que salen el proyecto de las cajas regalo. Las cajas regalo que todavía se están viendo y se ven afortunadamente en muchos comercios de la comarca, desde pues tiendas de souvenir, hoteles, restaurantes, etcétera, muchos puntos de distribución, oficinas de viaje, oficinas de turismo, muchos puntos de distribución, porque lo que necesitábamos era seguir preparando el futuro, que la gente pudiera comprar algo que pudiera regalar para ser consumido una vez que se vendiera, que se abriera, la posibilidad de poder viajar, ¿no? Y así pues seguir activando la economía de la comarca una vez que se terminara la pandemia. Yo siempre he pensado que las asociaciones cumplen un fin escalable, es decir, una asociación local debe de llegar a cumplir los objetivos de promoción y marketing a las que no puede llegar una empresa. Una asociación comarcal debe de escalar y debe de ser capaz de llegar a los objetivos de comercialización, marketing, etcétera, que no puede llegar una asociación local. Y una provincial, por ende, debería de ser de tener la fuerza suficiente para poder llegar a esos sitios donde una asociación provincial no llega.
Entonces, pues pensando nuevamente en esta filosofía, creamos el Día Mundial, participamos en el Día Mundial del Turismo y creamos un macroevento en el que se retransmite de manera simultánea, en directo y de una manera totalmente organizada, todos los productos turísticos, el desarrollo de todos los productos turísticos que se pueden hacer en la comarca. Esto se hace un despliegue, iba a decir la palabra terrible, ¿sí? O sea, es un despliegue magnífico de cámaras que le van haciendo el seguimiento a cada una de las actividades, donde, a modo para que nos hagamos una idea de Andalucía Directo, pues ahí vamos haciendo de manera comarcal, ¿no? Pues se conectaba con el senderismo, se conectaba con el cicloturismo, se conectaba con la gente que estaba haciendo actividades en el embalse, las visitas guiadas, y simultáneamente también se iban haciendo entrevistas con todos los actores que estaban influyendo en el desarrollo turístico de la comarca. Hablábamos de presidentes de mancomunidades, de GDR, de alcaldes, de técnicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese fue un proyecto también tremendamente ambicioso, pero insisto, creo que el CIT estaba y está preparado para asumir ese tipo de retos, y conseguimos sacar un programa que tuvo una visibilidad de 16.000 espectadores, si mal no recuerdo. Muy poquitos programas se han hecho nunca que tengan ese impacto, ¿no? Y luego, pues, nuevamente continuamos intentando crecer, y es cuando se desarrolla la aplicación, la app, donde, para que el visitante tuviera toda la información en la mano, sin necesidad de tener que estar manejando folletos, que en ese momento era un problema, no podíamos dar información en papel, etcétera, etcétera, por el tema de los contagios, pues se echa a andar la app, donde se recogen todos los recursos turísticos que tenemos en la comarca, y además se puede vender. Se conecta con nuestro motor de ventas cruzadas, y cualquiera que estuviera viendo una de las actividades que se pueden hacer en uno de los pueblos, en ese mismo momento podría comprarla, podría reservarla, y así, bueno, pues afianzábamos la venta y conseguíamos ese deseo, convertirlo en dinero, por decirlo de alguna manera. Un desafío eran todos, porque todo era nuevo, porque todo nunca se había hecho antes, y no teníamos, por decirlo de alguna manera, profesionales especialistas en ello. Es decir, teníamos que ir formándonos en cada uno de los campos para poder llevar a cabo los proyectos. Recuerdo el del 1.000.000 de euros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues tuvimos que aprender muchísimo sobre la luxerización del turismo del turismo, ¿no? Y para poder llevarlo a nuestro ámbito. Los contactos con marcas de élite que lo íbamos a incorporar como partner. Recuerdo la visita a Madrid a Agatha Ruiz de la Prada, porque, bueno, pues dábamos la posibilidad dentro de este proyecto de agatizar la subbética, como lo llamábamos, ¿no? Podíamos agatizar el establecimiento, podíamos agatizar al final, pues, la experiencia, ¿no? Luego, pues, entendimos que el lujo no se entiende transportando a alguien rico en un Ferrari, sino que esa persona ya tiene un Ferrari en su casa, sino que ese tipo de consumidores van buscando la autenticidad, van buscando el refuerzo de la experiencia, van buscando que sentirse en cierto modo muy especiales. Por eso nunca teníamos, o sea, cuando se habló de sacar este proyecto, iba a ser uno al año, porque no tenía sentido, primero porque no entendíamos que no había mercado, pero lo segundo, que tenía que ser muy especial, y algo muy especial no se vende en masa. Entonces, bueno, pues ese proyecto tuvimos que aprender mucho en ese aspecto. Cuando desarrollamos, por ejemplo, el programa del Día Mundial del Turismo, pues también tuvimos que aprender muchísimo de conectividad, si bien es cierto que contábamos con expertos como la empresa JK Sin Vivir y con Juan Lanza a la cabeza, pues nos permitía
permitieron aprender muchísimo de cómo se hacen este tipo de programas en directo. También tuvimos que aprenderlo, ¿no? De coordinación, fue un reto coordinar todas las actividades que se hicieron, porque eso sí que lo hicimos nosotros. Cuando hicimos las cajas regalo, 3/4 de lo mismo, tuvimos que desarrollar un sistema, incluido el informático, que nos permitía controlar toda la trazabilidad de la venta de una caja desde que se le llevaba a un punto de venta hasta que era consumida en un establecimiento. Tuvimos que aprender muchísimo sobre aplicaciones para saber exactamente cómo teníamos que presentar y cómo teníamos que indexar los motores de reservas con las aplicaciones y demás, porque son cosas que tampoco se habían hecho nunca. Tuvimos que aprender sobre contratación, contratación de famosos. Cuando recuerdo en el Meet Subbética contratamos a Manu Sánchez para que viniera a hacer una charla motivacional al empresariado. Claro, todo era un mundo nuevo del que teníamos que aprender para poder al final ejecutar los proyectos. Y fue apasionante, tengo que reconocer que fue apasionante y todo suponía un reto, porque al final nosotros pues no dejamos de ser hoteleros, no dejamos de ser restauradores, no dejamos de ser empresas de turismo activo, pero estos proyectos de gran índole siempre se ponen en manos de agencias de comunicación principalmente. Nosotros no teníamos presupuesto para eso, lo hacíamos nosotros y además creo que con bastante éxito. La colaboración, insisto, lo he comentado anteriormente, es fundamental. Tenemos que entender una cosa y es que al final este tipo de asociaciones como el CIT de la Subbética no pretende redundar en los beneficios, que es uno de los grandes errores que muchas veces se piensa la gente, beneficios particulares, sino nosotros tenemos que incidir muchísimo en los beneficios colectivos. En que la marca sea reconocible, en que seamos capaces de generar los impactos en prensa necesarios para provocar el deseo de venir a visitarnos, que tenemos que tener una cohesión vertical y horizontal con el resto de las organizaciones que intervienen en el territorio, etcétera, etcétera. Quiero hacer este inciso porque hay mucha gente que, se apunta al CIT creyendo que como me apunto al CIT, mi hotel, mi restaurante o mi casa rural me la tienen que llenar. No, esto no funciona así y no va de esto. Yo de hecho hablaba amargamente con alguna gente que, decían, pero es que no me habéis vendido ni una habitación. Y yo le decía, no es nuestra función, pero explícame qué es lo que has aportado tú. Es que yo no he aportado nada. Vale, bien, pues entonces ya estamos en tabla. Al final, el sentir de un colectivo como el CIT Subbética va mucho más allá. Y lo que debemos de pretender es que la industria del turismo sea lo suficiententemente potente como para intentar evitar que se despueblen nuestros municipios, generar riqueza, generar empleo, que los jóvenes tengan un futuro sin tener que marcharse a ningún lado. Y eso no se puede hacer de una manera individual, eso hay que hacerlo de una manera organizada y con el resto de intervinientes en el territorio. A índole provincial, comarcal, sería Mancomunidad y GDR principalmente, pero luego también de una manera local. Nosotros hemos trabajado prácticamente con todas las delegaciones de turismo de la comarca cuando nos lo han requerido, porque francamente los municipios que tenemos, no pretendo herir la sensibilidad de nadie, pero no son lo suficientemente potentes como para ser ellos solos destino turístico. Necesitamos del pueblo de al lado y necesitamos de los recursos del pueblo de al lado, porque el turista no entiende de nombre, el turista no entiende de localismo, el turista entiende de recursos. Y le da igual dónde estén esos recursos. Entonces a nosotros nos debe de dar igual cómo estén organizados esos recursos o cómo sean o quiénes sean los propietarios o los gestores, mejor dicho, de esos recursos, sino que los tenemos que poner al servicio de la comarca. Y eso es fundamental. Nosotros siempre hemos colaborado de una manera público-privada, tanto en horizontal como en vertical, siempre. De hecho, creo que en el momento en el que se decida que todo el mundo tiene que ir por libre, esto terminará desapareciendo. No el CIT, sino el turismo de la comarca. Lecciones muchas.
unas bonitas y otras menos bonitas, lógicamente, como cualquier proyecto que para mí ha sido vital, pero el sabor de boca es muy positivo. Yo vine con con unos objetivos claros, los cumplí. Y cuando los cumplimos, porque esto no es una labor individual, esto al final es una labor de equipo. Yo reconozco que sin mi junta directiva y sin los colaboradores de los que me rodeé, no se hubiera podido conseguir ninguno. Si bien es cierto que bueno, pues mi rol, yo creo mucho en los roles, mi rol en ese momento pues era coordinar un poquito todo aquello y sacar lo mejor de cada uno de mis colaboradores para ponerlo al servicio del turismo de la comarca, ¿no? Y creo que se consiguió. Entonces, bueno, pues creo que liderar precisamente ese equipo y ser capaz, con lo bueno y con lo malo que eso tiene, porque hay mucha gente que no entiende que los dejen en el banquillo para determinados proyectos, pero luego con el tiempo creo que cuando los resultados positivos todo el mundo entiende que no sirve para todo, que hay que asumir los roles que cada uno de nosotros tenemos sin ningún tipo de frustración y sin ningún tipo de trauma, y colaborar en lo que uno realmente es bueno. Y creo que eso sí que lo conseguí. Para mí lo más satisfactorio fue eso, ser capaz de que cada uno asumiera los roles que mejor le iban en cada momento. A lo mejor haber confiado en gente en la que no debería haber desconfiado, pero también fue necesario. Entonces diría que no cambiaría nada, porque si no el recorrido hubiera sido diferente y hoy día no estaríamos aquí. No lo sé, francamente no lo sé, porque yo la verdad que asumí la presidencia del CIT a petición de mis compañeros, insisto, porque ellos ya sabían de mi trayectoria y sabían en fin, de mi manera de hacer. Entonces, esa manera de hacer era conocida por prácticamente todo el mundo. Quizás pudo darme más visibilidad, pero como yo no tenía ningún tipo de aspiración más allá de una vez que terminara con los objetivos que se me habían propuesto y para los que yo asumí la presidencia, como no tenía ningún otro tipo de proyección, no me han servido para nada, simplemente pues hacer amigos en el camino, conocer gente y enriquecerme, no económicamente, que debo de reconocer que me costó el dinero, pero bueno, eso es otro tema que habrá que resolver para los siguientes presidentes, pero sí que un dinero pesado, ya que al final el aprendizaje que tuve, pues seguramente hubiera costado mucho más, ¿no?, de lo que me costó. Y en lo personal, bueno, pues prácticamente tampoco tuvo mucha influencia, porque yo en ese aspecto sí lo tengo muy claro. Los proyectos empresariales son proyectos empresariales y los proyectos personales son proyectos personales, y no me gusta mezclarlos, ya que por norma general generan problemas. Pongo que es que todos los momentos de una u otra manera te van transformando. De hecho, una cosa que tengo clara, yo entré siendo una persona y terminé siendo otra, pero lógicamente al final la influencia de las personas con las que nos rodeamos influye en nuestro carácter, que va siendo modulable a lo largo del tiempo, y no me cabe duda de que toda la etapa fue siendo una etapa evolutiva. No hay un momento concreto que tú digas, este es el momento. No, fue algo absolutamente evolutivo y natural. Sí que es verdad que recuerdo con muchísimo cariño las sesiones creativas que llevábamos a cabo para el desarrollo del proyecto del proyecto de marketing, la experiencia de turismo interior más cara del mundo, ¿no? 1 millón de euros. Sí, porque además eran muy trascendentales. Tengo que decir que, a diferencia de lo que todo el mundo pueda pensar, de una reunión creativa nuestra, una reunión loca, absolutamente loca, con unos bocatas y unas pizzas encima de la mesa para almorzar unos días, otros días cada uno se traía un tupper de su casa y lo poníamos en común y comíamos allí todo de todo. Y salieron unas cosas muy bonitas, muy chulas. De hecho, a modo anecdótico, no voy a decir el nombre, pero en ese proceso creativo en el que muchas veces no sabes a dónde vas, pero al final si encuentras el camino, creamos hasta una religión.
una religión nueva que algún día, pues, en fin, sentará las bases necesarias para, para que turísticamente hablando sea nuestra guía. Me va a permitir de que no mencione a nadie en concreto, porque sí que es cierto que corro el riesgo de dejarme a personas atrás simplemente por una cuestión de tiempo. Pero sí que es verdad que durante estos 4 años, en fin, la junta directiva fueron entrando y saliendo personas que fueron dejando su huella, y francamente le estaría y le estoy muy agradecido a todo el mundo, muy agradecido, porque me han demostrado compromiso, me han demostrado lealtad, me han demostrado conocimiento, me han demostrado sensibilidad, y para mí todo esto que estoy enumerando son valores que si una persona no los tiene, no me interesa, en fin, no quiero ni saber cómo se llama. Y todo el mundo, tuve la posibilidad de rodearme de todo el mundo que yo quise. No hubo nadie al que yo llamara para pedirle ayuda o para pedirle consejo que me dijera que no. Muy natural, una evolución muy natural, una evolución que surge de la necesidad de tener una cohesión del sector para el desarrollo turístico de la comarca, que va teniendo una evolución necesaria, de la misma manera que si fuera un niño, va pasando por la etapa de la infancia, la adolescencia, y ahora pues estaría en pleno, por decirlo de una manera, en pleno rendimiento. Ahora sería el CIT un adulto que tiene proyectos, que tiene conocimientos, que tiene capacidad y que está ahora mismo realmente muy preparado para tener un desarrollo sin límites. 25 años de historia, que hay muy pocas asociaciones, muy pocas asociaciones que puedan presumir de ello. Y francamente le auguro un futuro no fácil, porque el asociacionismo, vivimos en un mundo cada vez más individual, y eso se refleja también en las asociaciones. Hoy día el altruismo, el trabajo desinteresado, la altura de mira, todas esas cosas que tiene que tener una asociación se están perdiendo, o yo considero que la sociedad en gran parte lo está perdiendo. Lo está perdiendo por la inmediatez, lo está perdiendo por el yo, o por el yoísmo, lo está perdiendo por el egoísmo, y todo eso son valores contrarios a lo que se viene defendiendo o se ha venido defendiendo de aquí atrás, y lo que ha conseguido que en estos 25 años el CIT y la comarca de la Subbética haya prosperado tanto. Entonces, creo que si todo el mundo cambia un poquito esa forma, se vuelve generoso o más generoso, y no hablo de las personas que siempre han estado ahí o siempre hemos estado ahí, sino del resto de las personas, ¿no? Que de los 80 socios que tenemos, en muchas ocasiones es una pena que colaboren activamente 10, que son la locomotora del CIT. No, evidentemente no todo el mundo puede ser locomotora, ni tiene que serlo, pero sí que es verdad que una colaboración más activa sería muy necesaria. Y luego entendiendo que los proyectos colectivos como el que estamos defendiendo o como el que estamos explicando son proyectos a largo plazo, que a diferencia de lo que se va buscando hoy día no son inmediatos, si bien es cierto que cada una de las acciones que se llevan a cabo tienen un retorno inmediato, ¿no? Pero son un ladrillito más, que forma parte de una pared que poco a poco va construyendo el edificio que se llama Subbética. La verdad que quizás no tendría que ser yo la persona más apropiada para decirlo, tendrían que decirlo mis compañeros, que es lo que recuerdan de mí. Yo me hubiera gustado que la gente recordara mi tesón, que sí que es verdad que bueno, cuando se me encomienda una tarea o asumo un rol de responsabilidad, los proyectos se acaban llevando a cabo sí o sí. Y eso sí que es verdad que creo que no se ha dejado caer ningún proyecto de los que nos planteamos en esos 4 años, ninguno, por difícil y loco que fuera. Y luego pues el ser capaz de convencer, por otro lado,
no imponer, sino convencer, y luego demostrar los resultados de una manera empírica, no de una manera, bueno, para mí, considero que soy, en fin, tengo una vertiente muy empresarial, el yo creo, el a mí me parece o el yo pienso no me sirve. Yo necesito saber en números y saber en datos cómo se están desarrollando cualquiera de las actividades que llevo a cabo, ¿no? Porque al final corremos el riesgo de que nuestra personalidad o nuestras emociones o nuestro sentir difumine los resultados que se llevan, que buscábamos, y eso por consiguiente hace que al final los proyectos fracasen porque no tienen realmente la repercusión que deberían de tener, y si no se mide nunca se sabe si realmente lo ha tenido, ¿no? Un mensaje de felicitación: 25 años son muchos y es una edad muy bonita para seguir desarrollando proyectos. Estamos en un punto con la madurez suficiente para saber qué es lo que queremos y la juventud suficiente para seguir empujando para conseguir esos proyectos. Que la creatividad debe de ser uno de las banderas que tenga la comarca para poder llevar a cabo sus proyectos, y que el copia y pega presupuestario de un año para otro no sirve. Lo tengo meridianamente claro. Mientras que no seamos capaces de analizar, y hablo de las instituciones, de analizar finamente los proyectos que se desarrollan y sin ningún tipo de complejo decidir si sirven o no sirven, si son correctos o no son correctos, aunque se supongan esfuerzos personales, no se seguirá avanzando al ritmo que se debería de avanzar. Pero en el CIT no es así. En el CIT sí que tenemos claro dónde tenemos que ir, sabemos cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que medirlo y cómo tenemos que analizarlo. Al final, generosidad. Francamente creo que casi nadie en la comarca hablo de las empresas, tiene una empresa tan potente, una empresa turística. No me sirve que me digan, no, es que es un restaurante de menú. Bueno, tu público no es turismo, ¿no? Hablo de empresas que tengan vocación turística. Tiene un producto tan potente como para ignorar al resto de sus compañeros, incluso a lo que ellos pueden pensar que es la competencia, porque al final la competencia en este mundo tan pequeñito es mala. La competencia tiene que ser para mejorar tus servicios, si no, la palabra que hay que emplear es la competencia. Es decir, tú y yo colaboramos juntos para atraer al público que buscamos, y luego tendremos que competir en ver quién da mejor servicio, para que ese público se decida por mi oferta y no por la tuya. Pero si no se lleva a cabo la primera etapa de competencia, la competencia no tiene ningún sentido, porque al final no habrá para nadie. Pues todo el mundo un poquillo más viejo. Yo creo que los que estamos aquí, los históricos, seguiremos estando más viejecitos, en fin. Espero que con la misma lucidez, pero y que me gustaría y digo me gustaría, y ahora lo desarrollo muy rápidamente, me gustaría que se incorporaran más gente. Es verdad que en nuestra legislatura, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o en nuestra presidencia se incrementó un 15% el número de socios. Ahora me consta que se ha vuelto a incrementar un poquito más, y a mí particularmente me gustaría que hubiera aproximadamente el objetivo de los 100-120 socios, que eso ya nos daría una representación mucho más potente de cara a las administraciones, pero luego también nos darían una fuerza empresarial mayor de la que actualmente tenemos.